Muy buenas personas con una belleza de proporciones astrobíblicas, cómo se encuentran, cómo han ido la fecha navideña, qué os ha traído el viejo pascuero y cómo va el nuevo año que va a ser una puta basura como el anterior. Tras una fucking hora y 20 de mí hablando de Rojo sin parar ya no sabía qué hacer. Y un colega va y me dice, haz un iceberg de Rojo. Entonces le dije, bro, estoy hasta los cojones de hablar de Rojo. Voy a hablar de unos tipos que usaron enfermos mentales para hacer un álbum. Stalag es, o bueno, fue una banda formada en Ámsterdam, en Países Bajos por si no le sabes a la geografía, de black metal atmosférico, black ambient y noise experimental o ruidismo o como quieras llamar a hacer ruido y etiquetarlo como música. Básicamente no buscan hacer música, solo hacer sonidos inquietantes y caóticos con principalmente una guitarra distorsionada, a veces batería y lo más importante, gritos que parecen emitidos por tu novia cuando le dices que no te gastarás $400 en llevarla a ver a Bad Bunny. La banda se formó en el año 2000 y su nombre viene de unos campos para prisioneros de guerra usados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial llamados Stammlager, abreviado Stalag, y la G y la H al final se agregaron usándolas como abreviatura para Global Holocaust, un término que ellos mismos inventaron y que significa Holocausto Mundial. Este tema de los Stalag es algo que tiene mucho que ver con su obra, aunque esto lo explicaremos más adelante. No se sabe mucho sobre este grupo, la identidad de sus integrantes es desconocida ya que nunca han enseñado ni sus caras ni sus nombres. Y por supuesto nunca se han presentado ni se van a presentar en vivo. Debido a esto se han formado una serie de mitos y mentiras acerca de esta. Se dice que lo único que se sabe es que uno de los integrantes del colectivo trabajaba en un hospital psiquiátrico, y aquí es donde empieza la paranoia. En primer lugar voy a contar la historia de siempre que la gente ha extendido, que tiene muchos elementos reales, pero una capa de color mierda de cosas inventadas, y después contaré la realidad. Muchos dicen que la banda solo tiene un trabajo llamado Project Misanthropia y que para hacerlo secuestraron a varios enfermos mentales gracias al miembro que ya dije que trabajaba en una institución mental. Algunos dicen que fueron 15 y otros que eran 7 pacientes mentales, entre los que estaban personas con esquizofrenia, trastornos de personalidad múltiple, psicopatía y un homicida. De este último se dice que trató de matar o que mató a uno de los miembros del grupo durante una grabación. Se dice que tras secuestrarlos, los encerraron en la oscura habitación de un edificio abandonado, donde les atormentaron con luces estroboscópicas para conseguir esos gritos que suenan en sus canciones, y que luego le pidieron a uno de los pacientes que les hiciera un dibujo, usando este como portada del álbum. Ok, dejémonos de la historia de siempre y contemos la real. En primer lugar, Stalag no solo Project Misanthropia. La discografía del grupo consta de 4 trabajos, que son la Project Trilogy, que son 3 álbumes llamados Project Nihil de 2003, Project Terror de 2004 y el famoso Project Misanthropia de 2007. Y aparte está Pure Misanthropia de 2008, que sería su último trabajo. Estos álbumes cuentan con una sola canción, durando los de la trilogía alrededor de 35 minutos y Pure Misanthropia 45. Luego, es cierto que uno de los integrantes trabajaba en un centro psiquiátrico, y es cierto que usaron las voces de pacientes mentales en todas sus canciones, pero ellos tenían el consentimiento y el permiso para hacer esto, no secuestraron a nadie, ni torturaron, ni nada por el estilo. Esto es porque el objetivo principal de estos proyectos es, según ellos, transformar el dolor y el miedo en sonido, y también recrear la situación de los campos Stalag, de ahí el nombre basado en estos. Por lo que querían que este dolor y este miedo fueran genuinos, y quién mejor para plasmarlo que alguien que lo sufre cada día. Esto también fue hecho como terapia para estos pacientes, y los propios miembros del grupo comentan que a los enfermos les gustó la experiencia y a algunos sí les funcionó como terapia. De hecho, cada uno de los proyectos tiene su propio concepto y atmósfera. Project Nihil, como el propio nombre indica, trata el nihilismo. Trata de representar y mostrarle al oyente que su existencia es inútil. Project Terror se centra en aterrorizar al oyente, siendo este mucho más agresivo y perturbador que el anterior proyecto. Y por último, Project Misanthropia trata el odio tanto emocional como psicológico a la vida y la humanidad. Según ellos, los sonidos de este álbum están ahí para canalizar en la misantropía del oyente y fortalecer las emociones. Y por si te preguntas qué verga es la misantropía, es la aversión, desconfianza o incluso el odio a la humanidad. Vamos, que esta gente te quiere lavar la mente para que odies a las personas. Ahora vamos con un punto interesante. ¿Cómo se crearon estos proyectos? Como ya he dicho, gracias a que uno de los miembros trabajaba en una institución mental, se pidió permiso para grabar todos los proyectos y cada uno de los pacientes dieron su permiso por escrito. E incluso a algunos de ellos se les dejó salir durante algunos días para grabar con ellos. Nos centraremos en Project Misanthropia. Fue grabado en 3 partes y para este se usaron las voces de 7 pacientes mentales, más de los que se habían usado en los 2 anteriores proyectos. La primera parte se grabó en una fábrica abandonada, por lo que esta parte de la historia también es real. Este edificio iba a ser demolido pronto ya que nadie lo había pisado en 30 años.
por lo que se les permitió a todos los miembros del grupo e incluso a los pacientes mentales destruir todo lo que estaba dentro del edificio. Pusieron varios micrófonos en todo el edificio y comenzó la sesión de grabación, donde los pacientes se volvieron locos y empezaron a gritar y a destruir todo. Esta primera sesión llevó cerca de 3 horas. La segunda grabación tuvo lugar en la capilla de un antiguo monasterio abandonado. Según ellos, la acústica y la atmósfera de la capilla eran perfectas para la grabación de los aullidos y los gritos. Este fue el lugar al que más difícil se les hizo conseguir acceso, pero le explicaron al dueño que lo que estaban haciendo era una especie de terapia de gritos para los enfermos, y al final les dieron el permiso. De nuevo esta sesión duró horas y en ella los pacientes gritaban nuevamente mientras que los sonidos grabados de la primera sesión sonaban de fondo. Y la tercera y última parte consistió en añadir los elementos de black metal, básicamente los instrumentos y sus efectos. Pero ningún riff fue escrito de antemano, todo fue improvisado mientras se escuchaban las grabaciones anteriores. Todo era sobre la marcha y muy caótico, básicamente lo que buscaban hacer. Lo de que había un homicidio entre los vocalistas también es verídico. Un miembro de la banda contó que este estaba ahí por asesinar a su propia madre de 30 puñaladas cuando tenía 16 años. Esto debido a que su tío abusaba sexualmente de él desde muy joven durante muchos años. Esto lo sabía su madre, pero no hizo nada para evitarlo, e incluso lo dejaba en casa de su tío en varias ocasiones. Este pasó muchos años en una prisión juvenil y luego en un hospital psiquiátrico para delincuentes. Cuando finalizó su condena se le permitió salir de la institución unos días al mes, lo que le permitió grabar con Stalag. Murió hace unos años por un accidente automovilístico. Y sobre el que mató a uno de los miembros del grupo, no es cierto que lo mató, pero sí hubo un intento de estrangulamiento a uno de los miembros del grupo por parte de un paciente. Y de hecho, si escuchas con atención, dicen que se puede escuchar en una parte del Project Terror, que no sé cuál es. Y por cierto, no sé si este paciente era el homicida del que acabo de hablar, como todos dicen, pero yo pienso que no. Y por último, también mencionar que lo del dibujo del paciente es real. La portada de su último álbum, Pulmisantropia, fue hecha por un paciente con esquizofrenia. Bueno, esta y muchas de reediciones que se han hecho de los demás trabajos. Y no sé ni cómo encontré un testimonio de un amigo de este señor. En este, el amigo explica que el paciente que hizo este dibujo permaneció en la institución mental durante más de 16 años, pero desde 2015 vive solo bajo la guía de un psiquiatra y de 2 trabajadores sociales. Cuando está en un estado psicótico, hace pinturas en blanco y negro de sus demonios internos y él llama su trabajo Painted Pain, que traducido sería dolor pintado. Y la mayoría de sus dibujos muestran caras gritando o asustadas como la que podemos ver en Pulmisantropia. El proyecto de Stalag finalizó en 2008, tras su último trabajo, pero no desapareció, se transformó en Gulag. Como ya habréis intuido, aquí se repite el mismo patrón del nombre, siendo los Gulag los campos de concentración de la antigua Unión Soviética, y con nuevamente el GH al final de Global Holocaust. Este proyecto tuvo un solo disco, Vorkuta, con un concepto que es igual pero a la misma vez muy diferente a Stalag. Digo igual porque aquí se repite nuevamente el querer plasmar el dolor y el sufrimiento de los prisioneros del Gulag, pero diferente ya que querían hacerlo con un sonido completamente nuevo, usando instrumentos clásicos como violines, trompetas, piano, violonchelo, etcétera, etcétera. Estos instrumentos se usaron para crear una atmósfera de frío y desolación, y todos fueron interpretados por profesionales que entendían el concepto del grupo. Para este proyecto se usaron voces de niños y mujeres dañadas mentalmente que al parecer también estaban en una institución mental. Esto para plasmar el sufrimiento de las mujeres y los niños de los campos Gulag. También para esta ambientación incluyeron un discurso de Stalin. Para grabar con los infantes usaron de excusa que iban a hacer una pieza de música clásica basada en los gritos de los niños. El conseguir que les dieran el permiso para grabar con ellos fue bastante complicado, pero al final lo consiguieron y les otorgaron 1 hora para hacer la grabación, con la que dicen que quedaron bastante satisfechos ya que a los adultos les daba más vergüenza gritar a diferencia de los infantes. En esta grabación hubo 3 supervisores y alrededor de 30 niños, pero se tuvo que detener porque los niños se emocionaron tanto que algunos empezaban a llorar y una niña empezó a arañar el suelo, provocando que ésta empezara a sangrar. Y en cuanto a las mujeres, grabaron con víctimas de abuso sexual y es prostituta, de nuevo para plasmar bien las emociones de alguien que lo ha pasado mal. Tenían planeado hacer 2 proyectos más, para así tener una trilogía al igual que Stalag, pero no sé por qué al final esto no sucedió. Tras Vorkuta en 2009 vendrían Kolyma y Norilsk, todos los nombres sacados de ciudades donde se situaban campos Gulag. Kolyma iba a tener nuevamente instrumentos clásicos y por supuesto los característicos gritos, que esta vez serían de personas sordas, ya que según ellos los gritos serían casi animales y al no escuchar ni sus propios gritos ni los de los otros sería todo más caótico. Se tomaban tan en serio estos proyectos que incluso uno de los miembros visitó Vorkuta, ciudad que se construyó sobre uno de estos campos por los propios prisioneros, para obtener inspiración al hacer el proyecto del mismo nombre.
Bueno, gentecita, hasta aquí llega este metraje audiovisual. He querido hacer este vídeo porque hacía tiempo que había oído hablar sobre esta banda y quería hablar de ellos porque en realidad es interesante e inquietante su concepto. El problema es que todos los vídeos te repetían la misma historia con muchos tintes de ficción y todos copiándose el uno al otro. Y tampoco digo que me haya tirado mucho preparando el vídeo. Simplemente busqué Stalag Interview y saqué la mayor parte de la info de una entrevista que se les hizo en 2010 para una web de la escena underground en República Checa. Pero eso es lo peor de todo, es que con 2 clics ya tienen la información real del grupo, pero aún así siguen haciendo el mismo TikTok pocho de siempre. Bueno, gente, ¿vosotros qué opináis de esto? ¿Cómo de éticamente correcto os parece? ¿Os parece mal? ¿Bien? Díganmelo, malditos. Bueno, mi gente, ahora sí, acabo. Hasta la próxima.